estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar áreas de regiones en el plano cartesiano. El área del triángulo, del cuadrado, del rectángulo, del círculo, de todos ellos que nosotros hemos visto, pero profesor, en el plano cartesiano. Solamente estoy colocando el área de la región triangular y vamos a ver el método práctico. Profesor, el punto A, el punto B y el punto C. Ahí está nuestro triángulo. El punto A, menos 7,0. El punto B, 5,6. El punto C, 10,0. Nada más, profesor, nada más. Profesor, ¿y cómo se calcula el área S? Un medio del valor absoluto de A menos B. Un medio, profesor, del valor absoluto de A menos B. Nada más, profesor. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo importante. El valor absoluto de menos 8 sería 8. El valor absoluto de menos 10 sería 10. El valor absoluto de menos 100 sería 100. El valor absoluto de 25, 25. El valor absoluto de 30 simplemente sería 30. Si es negativo, se elimina, profesor, y simplemente sale el 8. Si fuera menos 10, solamente sería 10. Si sería menos 20, solamente sería 20. Nada más, profesor, nada más. Profesor, ¿qué se hace? Vamos a colocar dos columnas. La primera columna y la segunda columna. Nada más, nada más. Ahora, profesor, entonces voy a comenzar, profesor, con el vértice A. Ustedes pueden empezar por cualquiera de los tres, pero yo voy a empezar por el vértice A. Menos 7,0, menos 7,0. 5,6, 5,6. 10,0 y 10,0. Ahora, profesor, como yo he empezado con el vértice A, voy a terminar en el vértice A. Menos 7,0. Menos 7, menos 7,0. Ahí está, profesor, menos 7,0. Nada más. Menos 7,0 es el vértice A. El vértice B es 5,6. C, profesor, es 10,0. Y, profesor, como yo he empezado con el vértice A, voy a terminar en el vértice A, que sería, profesor, menos 7,0. Profesor, luego, ¿qué se hace? Vamos a multiplicar nada más. Menos 7 por 6, profesor, menos 42. 5 por 0 sería 0. 10 por 0, 0. Menos 7 por 6, menos 42. 5 por 0 es 0. Y 10 por 0, 0. ¿Cuánto será la suma, profesor? La suma nos va a salir menos 42. Profesor, 0 por 5, 0. 6 por 10 sería 60. Y 0 por menos 7 sería 0. Profesor, ¿cuánto será la suma? La suma sería, profesor, 60. Y la formulita nos menciona A menos B. Profesor, ¿cuánto vale A? A vale menos 42. Profesor, menos lo que vale B. Pero ¿cuánto vale B, profesor? Vale 60. Nada más. Desarrollando a ver cuánto nos va a salir. Menos 42 con menos 60, profesor. Menos 102. Menos 102. Ahora, profesor, pero nosotros ya sabemos, el valor absoluto de menos 102 simplemente nos va a salir 102. Y 102 entre 2, profesor, sería 51. Y eso sería, profesor, el área de un triángulo que nosotros podemos tener en el plano cartesiano. En el plano cartesiano. Nada más, profesor. Ahora, de la página 70 de su libro, vamos a resolver algunos ejercicios. El ejercicio 2 nos está mencionando, profesor, calcula el área del triángulo equilátero. Aquí está nuestro triángulo equilátero, donde sus tres lados son iguales. Sus tres lados del triángulo son iguales. Ahora, profesor, ¿y cómo se calcula el área del triángulo equilátero? Profesor, A elevado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 dividido, profesor, dividido entre 4. Nada más. A al cuadrado por la raíz de 3 dividido entre 4. Profesor, pero ¿cómo vamos a conseguir el valor de A?
Profesor, A sería una distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos. Entonces, vamos a recordar. Profesor, él sería x1, y1. Él sería x2 y y2. Muy bien, profesor. Y entonces la distancia se calcula de la siguiente manera. x1 que vale 7 menos x2. Pero x2 es negativo. Vamos a colocar entre paréntesis, profesor, y todo elevado al cuadrado. Más y1 menos y2. O sea, profesor, 0 menos 0 elevado al cuadrado. Nada más, nada más. Profesor, ¿y cuánto nos va a salir? Menos por menos es más. Y 7 más 11 sería 18. 18 al cuadrado. 0 menos 0 es 0. 0 al cuadrado, 0. Nada más. Por lo tanto, simplemente me va a quedar 18 al cuadrado. Profesor, eso ustedes ya saben. La raíz con el exponente se elimina. Y simplemente nos sale, profesor, de que A vale 18. Profesor, entonces, ¿cuánto nos va a salir el área de la región del triángulo equilátero? Profesor, A vale 18, sería, profesor, 18 al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Profesor, 18 al cuadrado entre 4 nos va a salir 81 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Nada más, profesor, nada más. Y eso sería el ejercicio número 2 de su libro. El ejercicio 5, profesor, nos está pidiendo hallar el área de este triángulo. Algo parecido a lo que nosotros hemos visto. El vértice A, menos 1 con menos 3. El vértice B, 3 con 1. Y el vértice C, 7 con 0. Voy a empezar con el vértice A. Profesor, menos 1 con menos 3. Ahí está. El vértice B, 3 con 1. 3 con 1. Y voy a terminar 7 con 0. Pero, profesor, como yo he empezado con el vértice A, voy a terminar en el vértice A menos 1 con menos 3. Profesor, vamos a multiplicar menos 1 por 1, menos 1. 3 por 0 sería 0. Y 7 por menos 3, menos 21. Profesor, ¿cuánto será? ¿Cuánto será la suma? Profesor, la suma va a ser menos 22. Profesor, me falta el otro lado. Y el otro lado, profesor, ¿cómo sería? Profesor, sería de la misma manera. De la misma manera. Nada más, profesor, nada más. De la misma manera. Menos 3 por 3, profesor, sería menos 9. 1 por 7 sería 7. Y 0 por menos 1 sería 0, profesor. ¿Y cuánto será, profesor, toda la suma? Profesor, ¿cuánto será la suma? Profesor, vamos a sumar entonces. Profesor, menos 9 más 7, profesor, sería menos 2. Nada más, nada más. Por lo tanto, profesor, A vale menos 22. Y ahí está B. Simplemente, profesor, debe ser un medio de A menos B. ¿Cuánto vale A, profesor? A vale menos 22. Menos lo que vale B. Pero B, profesor, B vale menos 2, entre paréntesis. Nada más, vamos a seguir desarrollando. Sería menos 22. Menos por menos sería más. Más 2, profesor. Más 2. Menos por menos más sería más 2. Y, profesor, ¿cuánto nos va a salir entonces? Menos 22 más 2 sería menos 20. Profesor, ¿cuánto será el valor absoluto de menos 20? Simplemente sería 20, profesor. 20 por 1 es 20. Entre 2 sería, profesor, sería 10. Nada más, profesor. Y vamos a pasar entonces al último problema, el problema 8, que nos está mencionando en su libro. Y nos está diciendo lo siguiente. Calcula el área de la región sombreada. Nos está pidiendo, profesor, todo el área de la región sombreada. Pero, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, él vale S y él también va a valer S. Profesor, ¿por qué? Porque son dos figuras iguales.
tenemos un paralelogramo y le hemos partido por su mitad. Al partir por la mitad, estos dos deben ser iguales. Muy bien, profesor, pero miren, chicos, el vértice A, el vértice B, el vértice A y el vértice D, profesor, es un triángulo. Profesor, sería un triángulo. Aquí está, profesor, un triángulo. Y ahora, profesor, ¿cómo se calcula el área del triángulo? Nosotros ya lo hemos visto. Y entonces, profesor, voy a comenzar con el vértice A. Voy a comenzar, profesor. Entonces, menos 7,0. Menos 7,0. Profesor, 6,11. Profesor, 13,0. ¿Y dónde voy a terminar? Voy a terminar con que he empezado con el vértice A y sería, profesor, menos 7, menos 7,0. Nada más, profesor, nada más. Menos 7,0, 6,11, 13,0 y, profesor, finalmente voy a terminar con menos 7,0. Profesor, ¿qué se hace? Ya saben ustedes, simplemente, profesor, tenemos que multiplicar nada más. Tenemos que multiplicar nada más. Nada más, profesor, nada más. Menos 7 por 11, profesor, sería menos 77. 6 por 0 sería 0. 13 por 0, 0. Profesor, ¿cuánto será el valor de A entonces? La suma sería, profesor, menos 77. Profesor, me falta el otro lado. Vamos a graficarlo entonces. No hay ningún problema. Vamos a graficarlo. Profesor, 0 por 6 sería 0. 11 por 13, profesor, sería 143. Y 0 por menos 7 sería 0. Profesor, ¿cuánto nos va a salir el valor de B? Profesor, la suma sería 143. ¿Y cómo se calcula el área S, profesor? El área S sería un medio, profesor, ¿de quién? Del valor de A. Pero A, profesor, vale menos 77 menos lo que vale B. Pero B, profesor, sería 143. Y simplemente vamos a seguir desarrollando. Menos 7 menos 77 con menos 143, profesor, menos 220. Y, profesor, desarrollando, ¿cuánto nos va a salir? El valor absoluto de menos 220, simplemente, profesor, sería 220. 220 entre 2, profesor, sería 110. Pero, profesor, el problema nos está pidiendo el área de la región sombreada. Y el área de la región sombreada sería, profesor, el doble de S. ¿Y cuánto sería el doble de S, profesor? 220. Nada más, chicos. S más S sería 2S. Y, profesor, sería 220. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar.